Contamos con Óscar Cela-Cobo, que es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en el mundo energético. Su experiencia abarca desde parques eólicos, fotovoltaicos, climatización, biomasa, mini hidráulica, cogeneraciones. Ha sido director técnico de la empresa Calor Erbi en el mundo de la biomasa y colaborado en diseño de fábricas como Naturpellet o en proyectos de redes de calor. Ya recientemente ejerce como director ejecutivo y director técnico en Reditel IoT, empresa en la que ha realizado proyectos pioneros en Internet de las Cosas. Esta empresa es, de hecho, especialista en sensorizar variables a distancia en diferentes entornos. Ha sido pionera mundial con patentes sobre la sensorización de la calidad de aire, tanto interior en edificios como exterior en el entorno completo de una ciudad. Y han desarrollado también proyectos en el ámbito rural para agricultura y ganadería de precisión. En el ámbito industrial y energético están contribuyendo al desarrollo de nuevas redes de control e intercambio de energía con plataformas en la nube y uso de herramientas de blockchain, inteligencia artificial, machine learning. Ahora nos va a presentar la ponencia Tecnologías habilitadoras para redes de calor 4.0. Así que adelanto, todo tuyo, Óscar. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a Expo Bioenergía por permitirme hablar de una cosa que me gusta mucho, que son las redes de calor, en las que llevo trabajando muchos años. Y bueno, ellos han explicado muy bien que la tecnología, la digitalización es una herramienta transversal a todo y, por supuesto, a toda la cadena de valor de la biomasa y, concretamente, también a las redes de calor, que es de lo que yo voy a hablar. Entonces, ahora mismo tenemos las redes de calor 4.0, pero ¿qué es esto? Entonces, tenemos que ver desde el punto de vista histórico cómo hemos llegado a estas redes de calor 4.0. Veréis, las redes de calor empezaron sobre el año 1880, primero utilizando carbón y utilizando combustibles fósiles, por supuesto, que era lo que había en ese momento, temperaturas por debajo de 200 grados, estábamos trabajando con temperaturas muy elevadas, con vapor en ese caso, y se empezaron a ejecutar las primeras redes de calor. Contextualmente, estábamos hablando de la época de Clausius, que estaba determinando lo que es la entropía, ¿no? Y el rendimiento entrópico de ese sistema, que esto es una variable muy importante desde el punto de vista de los rendimientos de los sistemas, en ese momento era muy bajo, ¿de acuerdo? Este rendimiento, como veréis a lo largo del transcurso del tiempo, se ha ido incrementando en base a variables que vamos a ir viendo, ¿no? Las redes de generación de segunda generación empiezan a construirse a partir de 1930, en donde las redes antiguas de vapor se le añaden otro tipo de redes, como el petróleo, que era incipiente ya en aquel momento. Se baja la temperatura de impulsión, pero sigue siendo agua sobrecalentada, temperaturas todavía por encima de 100 grados. También se baja la temperatura de retorno, con lo cual la eficiencia aumenta notablemente y van evolucionando pues hasta 1980, en donde ocurre un salto tecnológico, empiezan a adicionarse otro tipo de tecnologías, otro tipo de combustibles, entre ellos la biomasa. Se sigue reduciendo la temperatura de impulsión, se sigue bajando esta temperatura ya por debajo de 100 grados, que son las redes que habitualmente conocemos, que cuando hemos empezado a construir redes en España ya eran con esta tecnología. Se empiezan a añadir determinadas fuentes de energía también a esa red y pasamos ya a las redes a partir de 1980 de tercera generación, donde ya hay una pequeña mezcla de todo, las temperaturas siguen bajando, sigue aumentando la eficiencia. Y por último llegamos a las redes a partir de este año, a partir del año 2020, donde ya podemos hablar de redes de calor 4.0, en donde ya hay una mezcla de todas las tecnologías que había anteriormente, es decir, ya almacenamos calor, ya introducimos waste energía, ya introducimos energías residuales, la almacenamos, podemos utilizar diferentes puntos de producción y diferentes puntos de venta. Y los sistemas de control se hacen bastante más complejos de lo que eran los sistemas de control en red como había antes. Incluso la estructura de distribución de la red cambia, ya dejan de ser redes en estrella para convertirse, redes en árbol para convertirse en redes en anillo. Y ese cambio tecnológico es lo que nos ha llevado a las redes de cuarta generación, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Cuáles son las características evolutivas? Pues desde luego la introducción de nuevas fuentes de energía, la disminución de las temperaturas tanto de impulsión como de retorno, la introducción del frío, esto nos permite además, el bajar esta temperatura, utilizar otros recursos como es waste energía o energías residuales de determinadas fábricas, y luego nuevos sistemas de control. Y sobre este último punto, los sistemas de control, es sobre lo que yo voy a basar la conferencia que os voy a... La conferencia actual. Un momentito. Vamos a ver. Ahora. Bueno, fijaros lo que os he contado antes, es decir, todas las fuentes de calor que actuaban sobre estas nuevas redes. Entonces, esto requiere unas capacidades, un esfuerzo por parte de los sistemas de control importante. Han de manejar multitud de datos. Ya no estamos hablando de una sola caldera y un solo edificio, sino que podemos cablear además de forma sencilla, sino que estamos hablando de las temperaturas de toda una red, las temperaturas en las diferentes centrales, porque podemos tener más centrales, más productores de calor. También podemos hablar de diferentes temperaturas exteriores en función de los entornos a los que llegue esa red, ¿no? Temperaturas, por supuesto, en todas las viviendas. No estamos hablando de un solo edificio, sino que estamos hablando de un entorno como puede ser una ciudad entera. Humedades, niveles de disponibilidades, consumos de energía, etcétera. Una cantidad de datos ingente. Luego, toda esa información hay que gestionarla y hay que almacenarla, obviamente. Tenemos que tener unos algoritmos de control, tenemos que tener, obviamente, controlada la potencia, porque necesitamos alimentar esa red de calor. Tenemos que controlar, por supuesto, las temperaturas, los consumos, los rendimientos, todos los parámetros significativos con los cuales trabajamos en las redes de calor. Además, estos sistemas de control tienen que ser capaces de tomar decisiones de forma automática. No podemos estar pendientes, no puede haber nadie manejándolos. Tienen que hacerlo ellos automáticamente, ¿no? Entonces, tiene que tener unas reglas de funcionamiento estable. Se tiene que poder modular las potencias, obviamente, con lo cual tiene que tener capacidades de actuación importantes. Se ha de poder, además, en este tipo de redes que antes no era necesario, inyectar nuevas tecnologías, inyectar nuevas formas de energía. Estábamos hablando de energía solar, o esta energía, etcétera, etcétera, o energías residuales. Gestionar además el almacenamiento, porque ya tenemos la capacidad de almacenar ahora en las redes de calor 4.0, que antes era un poco más complicado hacerlo. Incluso modificar los parámetros de funcionamiento o escalarlo en tiempo real, que estas cosas son cosas también muy típicas de las redes 4.0. Aparte de todo esto, obviamente tienen que ser robustas y fiables, tienen que tener una capacidad de resiliencia importante y soportar fallos, porque no podemos dejar toda una ciudad sin calefacción por un fallo en un sistema de control. Además, tiene que tener unos niveles de seguridad importantes, es decir, una de las cosas más importantes que tenemos ahora mismo entre manos en los sistemas de control es que que tiene que estar encriptado toda la comunicación y que no tiene que ser fácil acceder a ella para evitar precisamente este tipo de fallos, ¿no? Y luego, pues bueno, nos podemos quedar en momentos sin energía y tiene que tener los autorranques completamente fiables. Y aún encima tenemos que añadirle que esto sea sencillo, que sea fácil de implementar, porque ya las redes de calor van creciendo cada año, ¿no? O sea, si habéis construido alguna vez una sala de máquinas, sabéis lo difícil que es aumentar sensores, ¿no? Tenemos que ir añadiendo módulos, cambiando la programación, cambiando los algoritmos. Bueno, obviamente, en una red de calefacción que abarca toda una ciudad que está creciendo constantemente, tenemos que tener la facilidad para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues por supuesto que sea sencillo de visualizar y que sea accesible a todos, con interfaces amigables y abiertas para los usuarios, ¿no? A ver. Uy. Bueno, todas estas cosas que he contado pues son retos desde el punto de vista digital que tenemos que afrontar para redes a gran escala, ¿no? Que antes no afrontábamos porque eran redes en pequeñas escalas con distribución en árbol, pero sin embargo cuando tratamos de redes 4.0 nos enfrentamos a problemas de este estilo, ¿no? Multitud de sensores, la magnitud ingente de datos, todo el almacenamiento que necesitamos meter, además de hacerlo en la nube, la potencia de procesado de toda esa información, que es una cantidad de información ingente con todos los sensores que hemos visto, la facilidad de implementar además nuevos algoritmos y sensores que he comentado antes, la sencillez en el manejo y el procesado seguro de la información, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de una ciudad sensorizada, ¿no? Bueno, continuamos con los retos. Pues los retos en cuanto a la comunicación son muy importantes, ¿no? Tenemos que buscar tecnologías que sean capaces de hablar a larga distancia. No podemos plantearnos hacer como hacíamos antes en las salas de caldera o en las pequeñas redes, que es cablear
sensores o hacer este tipo de cosas porque es absolutamente inviable económicamente, ¿no? Las repercusiones de los datos, o sea, tampoco podemos plantearnos tecnologías excesivamente caras que nos impidan gestionar la red porque lo que tenemos que pagar de datos sea más caro que los propios beneficios de la red, ¿no? Y además, necesitamos operar cada punto de la red en este tipo de redes. Estamos hablando de que hay diferentes prosumidores que se llama, que son los que inyectan energía y reciben energía, ¿de acuerdo? Bueno, en estas redes 4.0 además existe otra posibilidad más que antes no teníamos, que es la posibilidad de intercambio de energía y el automatismo de todos estos sistemas que tienen que hacerse automáticamente, ¿no? Bueno, pues para poder desarrollar todo esto, nos encontramos con una panoplia de soluciones, que son por ejemplo, el Internet de las Cosas. Un Internet que además el Internet de las Cosas es algo ya conocido, algo que ya todos hemos probado en nuestras casas, que tiene muchas ventajas, muchos tipos de comunicación diferente, la facilidad en el manejo. Además, estamos ya todos acostumbrados a manejar los datos por teléfono y hacer las cosas. Hay aspiradoras que funcionan en casa a través del Internet de las Cosas, el uso extendido de estas tecnologías y la facilidad de uso incluso a los clientes para que puedan manejarlas, ¿no? Pero también nos encontramos diferentes tipos, ¿no? Que tenemos que elegir qué tipo de tecnología vamos a utilizar. Bueno, pues tenemos de tecnologías de altas capacidades que todos bien conocéis, la Wi-Fi, 4G, 5G, GSM. Luego tenemos otro tipo de redes también, pero de menor capacidad, o capacidad media en este caso, que serían Bluetooth, Z-Wave, Zigbee, Narrowband. Bueno, en fin, existe una panoplia muy importante. Y por último, las redes de baja capacidad tipo Sigfox, LoRa, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta última, fijaros, el 90% de los trabajos que tenemos que hacer, o la sensorización que tenemos que hacer en una ciudad, con una tecnología con baja capacidad la podemos hacer. Y esto es muy importante porque esto es por lo que hemos apostado nosotros. Hemos apostado en sensorizar ciudades enteras con este tipo de tecnología IoT, que son redes de baja energía y largo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que simplemente, para que os hagáis una idea, antiguamente para sensorizar, para medir la temperatura aquí y medirla en la otra sala de exposiciones, teníamos que pagar los datos aquí y teníamos que pagar datos en la otra sala. Claro, con 2 sensores esto es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa cuando tenemos 5.000 sensores? Hace que cualquier proyecto desde el punto de vista de datos sea inviable. Bueno, pues este tipo de nuevas tecnologías nos permiten conectar todos estos sensores a un precio realmente razonable, casi nulo, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros hemos sensorizado ciudades enteras con 5 puntos de enlace en una ciudad, como puede ser Ponferrada, como puede ser León o Boadilla, con cientos de sensores sin tener que pagar unas cantidades de datos desorbitadas. Y esto lo estamos haciendo gracias a este tipo de tecnologías, redes de baja energía y largo alcance, que por supuesto, como su propio nombre dice, tienen un alcance muy importante. 5 gateways cubren prácticamente toda una ciudad, el coste es extremadamente reducido, la fiabilidad en la comunicación y en el encriptado de datos también es muy importante. De hecho, la experiencia nos ha llevado precisamente a promoverlas. Pueden, además de ser bidireccionales, y tienen una característica muy importante, que son redes de baja energía, como he comentado. Es decir, un sensor que esté implementado en esta red puede durar años con una sola batería. De hecho, tenemos muchos equipos que son sensores que nos duran 5 años la batería y que además implementan en el propio equipo sistemas de ahorro de energía relacionados con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Inconvenientes, bueno, pues que esta red que generamos, que cubre casi el 99% de las cosas, no tiene un ancho de banda importante y, por ejemplo, no puede transmitir imágenes, solo sirve para sensores. Pero nosotros trabajamos con números, trabajamos con sensores a la hora de sensorizar una ciudad. Y luego tiene una latencia importante, hay una baja frecuencia en la transmisión de datos. Bueno, otra de las tecnologías de las que quería hablar es la tecnología de blockchain, que nos permite cubrir las necesidades de seguridad, sobre todo en este tipo de redes, en las redes de calor y frío 4.0. Permite además el acceso multiusuario y además puede ser una gobernanza distribuida, no necesariamente tiene que ser una única entidad quien certifique eso, sino que puede ser una gobernanza completamente distribuida. Fijaros, os he puesto un gráfico de lo que es una red de calor 4.0
en donde con este tipo de tecnología habilitante, el blockchain y el Internet de las cosas, podemos llegar a hacer cosas tan interesantes como el intercambio de datos seguro. Cuando estamos hablando de intercambio de datos seguro es la facturación segura, ¿no? El blockchain nos permite esa seguridad. Además permite una trazabilidad segura, como bien había comentado Daniel, de toda la cadena, es decir, podemos hacer toda la cadena de suministro, trazarla y saber que la energía que estamos consumiendo, de dónde proviene y a dónde va, ¿no? Además permite algo que es absolutamente esencial en este tipo de redes que son en anillo, que no hay un único generador y muchos compradores de energía, sino que uno mismo puede ser generador y comprador de energía, lo cual nos permite empezar a trabajar con las calderas al máximo rendimiento. Que nos sobra energía, la vendemos a la red utilizando el blockchain, que necesitamos energía, la obtenemos de la red utilizando también este tipo de tecnologías y, por supuesto, apoyadas por el Internet de las cosas, ¿no? Es decir, nos convertimos en prosumidores en vez de en consumidores. Esto es muy interesante de cara a lo que... 3 minutos. Voy a ir más rápido. Bueno, pueden generarse un montón de cosas, desde comunidades energéticas, tokens, en fin, carteras virtuales. Voy a pasar un poco más deprisa ya por el resto que seguro que hablaréis después de ellas, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning. Todos estos datos tienen que ser procesados. ¿Qué ventajas obtenemos? Pues tenemos que predecir comportamientos, extraer resultados, extraer tendencias, optimizar las compras, sugerir políticas energéticas. También podemos utilizar otra tecnología como es Copernicus, que es de la Unión Europea, que también nos sirve para lo mismo, ¿no? Para ver cómo se va a comportar el mercado de la energía en los próximos años. Estoy hablando de las imágenes de satélite, que además son absolutamente libres y que todos podemos utilizar. Bueno, vamos allá. Un segundito. Bueno, y por último, redes simultáneas con bombas de calor, ¿vale? Que es la última parte de la que voy a hablar, que es cuál es el futuro. Es decir, ¿es posible crear una red descentralizada? Cada edificio, casa, comercio, industria puede ser consumidor y a la vez generador, y que además se trabaje a la mínima temperatura para evitar pérdidas, con lo cual sean todavía más eficientes y que se pueda gestionar desde comunidades. Pues sí, esto se puede hacer, y se puede hacer utilizando estas tecnologías que he hablado, que es el Internet de las cosas, y se puede hacer además utilizando tecnologías como el blockchain. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos ahora con estas nuevas tecnologías? Bueno, pues podemos hacer redes simultáneas, red de calor, red de frío, red de datos y red de electricidad. La electricidad, luego os comentaré para qué, porque aquí intervienen los reglamentos, las nuevas normas de distribución eléctrica. Es un mercado muy regulado. Pero con todas estas tecnologías podemos hacer todo esto. Además, podemos impulsar el agua a muy baja temperatura y luego, mediante bombas de calor y esta electricidad, que está también en la propia red, aumentar la temperatura en el consumidor al nivel que nosotros queramos. Esto aumenta el rendimiento energético a unos niveles que no se habían visto previamente, y podemos ir con redes de muy baja energía que puedan utilizar además otro tipo de energías residuales que antes no se estaban utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, posibilita además este tipo de tecnologías lo que hemos dicho antes, el ser prosumidor, el poder negociar con la energía desde siendo usuarios de ella, ¿de acuerdo? El uso de bombas de calor puede ser un aliciente para poder llegar a las temperaturas realmente que necesitan las casas. Sabéis que las casas funcionan a temperaturas que si bajas mucho la temperatura, pues no llegas a esos niveles. El Internet de las cosas también nos sirve para predecir, y todas estas tecnologías, a qué temperatura o qué rango de temperaturas tenemos que utilizar para cubrir esa demanda energética. Y bueno, incluso podemos utilizar las nuevas herramientas que pone la Unión Europea, pues a través de las comunidades energéticas locales, para que todo esto se pueda gestionar desde una comunidad energética local. Que se puedan inyectar energía eléctrica, pero sabéis que la energía eléctrica es un mercado regulado. Nosotros no podemos vender kilovatios si no somos una empresa comercializadora, pero podemos utilizar, mediante el Internet de las cosas, esos kilovatios para aumentar el nivel energético en la salida de los consumidores, y que realmente la calefacción les sirva, aunque nosotros estemos impulsando a un nivel inferior de temperaturas la red. Bueno, pues todas estas posibilidades son las que nos ofrecen estas nuevas tecnologías, estas nuevas redes. Y esto es todo. Un momentito, y a mí me gustaría hacer una pregunta. Venga, pues, me parece muy interesante cortita. lo que has dicho respecto a las comunidades. Y estamos hablando,
de edificios, de casas, de domicilios. Este tipo de redes se podrían aplicar a industrias, es decir, industrias que están en el mismo polígono, industrias que tienen incluso residuo de madera que podrían convertir en biomasa y explotar con las empresas de al lado. Este tipo de sistemas que se llaman de simbiosis, me gustaría que pudieras relacionarlas con esto, porque yo estoy segura que hay mucha pyme que le interesa esto. Absolutamente. De hecho, mi opinión es que nos hemos equivocado a la hora de tratar de hacer redes de calor en centros industriales. Y nos hemos equivocado por el enfoque, porque nuestro enfoque tradicional ha sido vamos a construir una gran central de biomasa y os vamos a dar calor a todo. Bueno, pues justamente con estas tecnologías, ellos mismos con estas energías residuales son capaces de aportar energía a sus vecinos utilizando todo esto estas nuevas tecnologías que acabo de decir, con lo cual si tú a un empresario le dices, mira, ves, hay veces que tienes que regular la caldera y es mejor que la tengas al rendimiento máximo. Bueno, pero es que además esa energía se la puedes vender a tus vecinos que son demandantes de esa energía. Y al revés, si tú necesitas más energía no tienes que hacer inversión en nuevas calderas porque resulta que por el mismo anillo te va a venir energía. Y para todo eso tienes que utilizar, obviamente, el blockchain, tienes que utilizar el Internet de las cosas para saber quién necesita y quién no necesita calor. Entonces, en una industria absolutamente necesario. De hecho, las comunidades energéticas locales tienen mucho que ver también con las necesidades de la industria y con las necesidades de la gente. O sea, todo el calor residual se puede vincular también a este tipo de modelos energéticos, ¿de acuerdo?